Nos tienen su PDF en Paideia y tienen 5 ejercicios. Vamos a hacer los impares y para que practiquen a los pares. Entonces empecemos. El ejercicio 1 dice lo siguiente. La función de costos de corto plazo de una empresa es la siguiente. El costo total que depende de la cantidad producida es igual a 10 más 0.75 Q al cuadrado. Nos dice que identifiquemos los costos fijos y los costos variables. Sabemos que los costos fijos son aquellos que no dependen de la cantidad a producir, por tanto en este caso es 10, y los costos variables son la parte del costo total que depende de la cantidad a producir, es decir, la parte que está multiplicada por Q, 0.75 Q al cuadrado. Luego la parte B nos dice, ¿por qué la firma enfrenta costos fijos en el corto plazo? Entonces, la respuesta a eso es que en el corto plazo la empresa no puede modificar todos sus insumos, por tanto, tiene que enfrentar costos fijos. En particular, se dice que el capital no se puede modificar en el corto plazo porque es imposible duplicar tu cantidad de plantas, pero sí es fácil modificar tu cantidad de insumos en el caso de la mano de obra, ¿no? En el caso de la mano de obra, puedes contratar súper rápido trabajadores y puedes despedir también súper rápido trabajadores. Entonces puedes ajustar ese costo laboral muy rápido. Pero en el caso de los costos del capital es muy difícil. Construir una planta demora años o meses. Construir un edificio demora años o meses. Pues, por tanto, en el corto plazo no se puede modificar todos los insumos con facilidad. Pero en el largo plazo sí, ¿no? En el largo plazo, asumamos que el largo plazo son 10 años. En 10 años sí puedes modificar el tamaño de tu planta, puedes construir edificios. Si quieres deshacerte de edificios, los puedes vender. Esa es la razón, esa es la respuesta en la B. En la C nos dice lo siguiente. Grafique las curvas de costo total, costo fijo y costo variable. Entonces ponemos un gráfico acá. En este eje los costos, en este eje la cantidad. Nos dice que grafiquemos el costo fijo. El costo fijo sería una constante. A ver, 10. Entonces sería el costo fijo este. Y el coste variable sería 0.75 a Q al cuadrado. Ese coste nos dice que si Q es 0, el costo variable sería 0, ¿no? Entonces empieza acá y es creciente. Tendríamos esa forma. Coste variable. Y como el coste total es la suma de coste fijo más coste variable, tendríamos que este sería nuestro coste total. Luego, la D nos dice calcule el coste marginal, el coste medio y el coste variable medio y el coste fijo medio. Por definición, sabemos que el coste marginal es igual a la derivada del costo total respecto a la cantidad producida. Sabemos que el coste medio es igual al coste total entre la cantidad producida. Sabemos que el coste fijo medio es el coste fijo entre la cantidad producida y el coste variable medio igual al coste variable entre la cantidad producida. Con eso, la derivada del coste total sería 1.5 Q. Coste medio sería 10 entre Q
más 0.75Q. El coste fijo era 10 y ahora lo dividimos entre Q. Y el coste variable era 0.75 Q al cuadrado. Ahora entre Q sería solamente por Q. Y nos dice la parte E que grafiquemos esas 4 curvas. Es igual un gráfico donde en este eje están los costos, en este eje las cantidades. Y empecemos graficando el coste marginal. El coste marginal es una creciente con pendiente constante. Cuando Q es 0, el coste marginal es 0. Entonces tendríamos esto. Coste marginal cuya pendiente es 1.5. Pendiente 1.5. Luego nos dice que el coste medio es, perdón, pasemos primero al coste variable medio. Coste variable medio nos dice que es 0.75 por Q. Entonces también cuando Q es 0, el coste variable medio es 0. Y la pendiente es 0.75. Es decir, es más echada, menos empinada. Entonces, este sería así. Coste variable medio cuya pendiente es 0.75. Luego el coste fijo medio es 10 entre Q. Sabemos que ese número nunca va a llegar a ser 0. Se va a acercar a 0, pero nunca va a llegar a ser 0. Entonces sería de la siguiente forma. Ese sería el coste fijo medio, que al infinito tiende a 0, pero nunca llega a ser 0. Y finalmente el coste medio, que es la suma. Bueno, si hacemos esto, coste total es igual a coste variable más coste fijo. Dividimos todo eso entre Q. Sabemos que por esa expresión, sabemos que el costo medio es igual al coste variable medio más el coste fijo medio. Entonces la curva azul y la curva verde, si se suman, van a dar el coste medio. Entonces, si sumamos esos, tendríamos algo así. El coste medio sería la curva entrecortada azul. Evidentemente, si agarran este coste medio y lo grafican, va a salir una curva que va a estar en varios cuadrantes. Creo que va a estar en el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Pero solamente vamos a utilizar el que está en el cuadrante 1, por eso es que solamente utilizamos esa parte entrecortada, porque creo que esa curva, si ampliamos nuestro gráfico así, también va a estar en el cuadrante 3, pero esa parte no nos interesa. Y luego en la parte F nos dice, demuestra que el costo marginal y el coste medio son iguales cuando el coste medio alcanza su mínimo. Dice el coste marginal y el coste medio son iguales cuando el coste medio alcanza su punto mínimo. Es decir, este punto que estoy marcando como A. Entonces veamos cuál es el punto mínimo, el coste medio. Para eso derivamos el coste medio respecto a la cantidad. Y en el punto medio, esa derivada tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces hagamos eso. Sería menos, derivamos eso y nos sale menos 10 Q al cuadrado más 0.75. Eso tiene que ser igual a 0. Seríamos 0.75 es igual a 10
entre Q al cuadrado sería Q al cuadrado es igual a 10 entre 0.65. Utilizamos la calculadora y nos sale lo siguiente. Nos sale que Q debe ser igual a 3,65 aproximadamente. Sí. Entonces, el punto mínimo del coste medio es igual a, es donde la cantidad es 3,65. Ahora veamos dónde coincide el coste medio con el coste marginal. Entonces, el coste medio sabemos que es 10 entre Q más 0.75 Q al cuadrado. Y el coste marginal sabemos que es 1.5 Q. Podemos multiplicar todo por Q. Podemos despejar todo en función a Q. Tenemos que resolver esa ecuación cúbica. Seguro nos va a dar 3 raíces. A ver, déjeme resolver un minuto. 0.75 Q al cubo menos 1.5 Q al cuadrado más 10. Diego, Dime. allí creo que en el 0.75 Q es solamente Q a la 1 más Q al cuadrado. Ah, gracias. En este, ¿no? Sí. Gracias. Entonces, este sería así. Tendríamos 10 es igual a 0.75 Q al cuadrado. Y va a ser lo mismo, ¿no? Porque es la misma expresión de acá. Sería Q igual a 3.65. Entonces, es decir, ese punto A, donde coincide el costo marginal y el coste medio, también es el punto del coste medio alcanza su mínimo. Esa coincidencia va a ser recurrente en los gráficos de costo medio, siempre se va a cumplir. Entonces, por ejemplo, si graficamos lo siguiente. La mayoría de casos en economía cumplen la siguiente forma. El coste marginal así, el coste variable medio así, y el coste medio así. Esta es la forma en que se comportan los costos de manera regular. Se pueden comportar según el ejercicio de esta forma, pero son excepciones. Lo normal es que se comporten de ese modo. Y cuando graficamos estos costos, resulta que este punto donde el costo marginal coincide con el coste variable medio, también es el punto donde el coste variable medio alcanza su mínimo, y este punto B, donde el costo marginal coincide con el costo medio, también es el punto del coste variable medio,
donde el coste medio alcanza su mínimo. Entonces, si yo quiero calcular B, quiero saber dónde es el punto B, puedo hacer dos cosas. Uno, igualarlo el costo medio con el coste marginal, o puedo derivar el coste medio e igualarlo a 0. Y si quiero hallar el punto B, también tengo dos opciones. Uno que es igualar el costo marginal con el coste variable medio, o la otra que es derivar el coste variable medio respecto a la cantidad e igualarla a 0. Sabemos que el punto B se llama el óptimo técnico de producción. Y el A se le llama el punto de cierre. El punto A es el lugar donde la empresa tiene pérdidas. Acá, entre el punto A y el punto B, la empresa tiene pérdidas en todo ese tramo. Sin embargo, sigue produciendo. Por debajo de ese punto A, la empresa tiene pérdidas, pero ya no produce. Le sale muy costoso producir. Y por encima de ese punto B, la empresa sí produce y tiene ganancias. Pues cuando les pidan el óptimo técnico o el punto de cierre, ya saben cómo hallarlo. Tienen dos formas de hallar en cada caso. ¿Qué más se puede hacer en este gráfico? Si se dan cuenta, la diferencia entre el coste medio y el coste variable medio siempre va decreciendo, ¿no? En este punto, por ejemplo, la diferencia es grande y luego se va achicando. Eso es porque el coste fijo se va achicando. Imaginen si no existe coste fijo, ¿cuál sería la diferencia entre coste medio y coste variable medio? Si no hay coste fijo, sería 0. Eso quiere decir que el coste medio es igual al coste variable medio. Si sucede eso, quiere decir que A, que es el punto óptimo, y B, que es el punto de cierre, son el mismo. Mi batería. Espérenme un toque. Voy a conectar. Ya, gracias por avisar. Entonces, ¿hay la opción de que A y B, o sea, si el punto óptimo y el punto de cierre sean iguales? Sí existe cuando no existen costos fijos. Y los costos fijos no existen en el largo plazo, ¿no? Entonces, en el largo plazo es posible que las dos curvas sean la misma. Ya. ¿Y por qué las empresas pueden producir con pérdidas? En ese tramo que estoy marcando en rojo, decimos que la empresa puede producir con pérdidas. Eso tiene que ver por los costos fijos. Las empresas pueden producir si todavía pueden cubrir los costos fijos. Como el costo fijo lo tienen que desembolsar sí o sí, si pueden al menos cubrir esos costos fijos, van a producir. Perdón, claro, si tienen al menos esos costos fijos, van a producir. Entonces, eso quiere decir que la máxima pérdida que puede soportar la empresa es equivalente a su costo fijo. Si la empresa tiene un costo fijo de 1 millón, solamente va a afrontar una pérdida de 1 millón. Cuando pasa a 1.01 ya cierra la empresa. Y en el largo plazo no hay costo fijo, ¿no? Entonces, en el largo plazo no va a soportar ni siquiera ninguna pérdida. Las únicas pérdidas que se pueden soportar son en el corto plazo, porque en el corto plazo hay costos fijos.
¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, pasemos a la pregunta 3. La OS es muy parecida a esta, solamente que está en largo plazo, es decir, no hay coste fijo. Entonces, es muy parecida a la que hemos hecho ahorita. Puede quedar como ejercicio para ustedes. En la 3 nos dice lo siguiente. La función de producción de una empresa está dado por la siguiente expresión. La empresa utiliza mano de obra y capital y las combina de la siguiente forma. 1 elevado a 1 entre 3, perdón, L elevado a la 1 entre 3 por K elevado a la 1 entre 3. En la parte A nos dice lo siguiente. Plantea el problema de minimización del costo en corto plazo, es decir, asumiendo que K es fijo. Indique explícitamente la función objetivo, la restricción, las variables endógenas y las exógenas. Si tenemos K fijo, porque estamos en el corto plazo, nuestra función de producción ya no va a depender de L y K, porque K está fijo, solo va a depender de L. Y K va a ser una constante. Tendríamos esto. Luego planteamos el costo total. Y sabemos que el costo total es la suma de todo lo que gastamos en cada uno de los insumos. Para pagar la mano de obra, tenemos que pagarle un salario. Y para pagar el capital, tenemos que desembolsar un retorno, que es el retorno del capital, que llamamos R. Entonces, esa sería la expresión de costo total. El problema de minimización sería el siguiente. Minimizamos ese costo total sujeto a la función de producción y la empresa tiene que decidir sobre qué. W es un salario de mercado, R es un retorno de mercado, K está fijo. Sobre lo único que puede decidir la empresa es sobre L, ¿no? Entonces acá ponemos minimizando pensando en L. Ahora nos piden cuál es la función objetivo. La función objetivo sería esto, lo que está en rojo. La restricción sería esta. Las variables exógenas serían las que no dependen de nuestra empresa, que sería W, R y K. Y las endógenas sería simplemente L. Luego, en la parte B nos dice, haya las funciones de demanda condicionada de trabajo en el corto plazo y la función de costo de corto plazo de las firmas. Considera los siguientes casos, cuando el capital es 2.4 y cuando el capital es 10. Entonces, vayamos a la B. Voy a copiar eso acá. Entonces, voy a optimizar eso. Puedo plantear mi lagrangiano. Entonces, planteo el lagrangiano.
sería WL más RK más lambda. En lugar de F de L puedo poner la cantidad que estoy queriendo producir, menos toda esa expresión. Como solo puedo decir cuánto de mano de obra utilizar, lo derivo respecto a L, tendría W menos lambda un tercio L menos 2 tercios igual a 0. En este caso nos conviene hacer más rápido lo siguiente. Entonces, también se puede hacer por lagrangiano, pero mejor hagamos lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Agarramos esta restricción, dejamos el K a un lado, tendríamos lo siguiente. Q entre L un tercio es igual a K. Todo esto a la 3. ¿No sería que K es igual a Q a la 3 entre L? Eso lo reemplazo en mi función objetivo, que sería lo siguiente. WL más R por Q a la 3 entre L. Entonces, he convertido mi problema de minimización a un problema irrestricto, sin restricción. Entonces, de frente ahí puedo derivar el costo total respecto a la cantidad de L que quiero producir. Entonces, ahí tendría lo siguiente. W más R Q a la 3. Esto sería menos, porque estamos derivando. Menos entre L al cuadrado igual a 0. Y ahora despejo. R Q a la 3 entre L al cuadrado es igual a W. Sería R Q el cubo entre W. Todo eso es igual a L a la 1 medio. La expresión que tengo acá sería la expresión de demanda de mano de obra. Me dice que la demanda de mano de obra depende inversamente del salario. Es decir, si el salario aumenta, mi demanda por mano de obra va a decrecer. ¿Tiene sentido? Luego me dice que K, si quiero producir más, mi demanda por trabajo va a aumentar. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos eso ahí. Eso sería la función de demanda de trabajo en el corto plazo y la función de costo de corto plazo de la firma. Entonces podemos agarrar esto y reemplazarlo en la función de costo total. Multiplicamos W por la expresión que tenemos. O sea, en esa expresión que tenemos del costo total, ya no está L, solamente están puros parámetros o constantes. El W es dado, el R es dado, el Q es lo que queremos producir, el R es dado y el K es fijo. Esa expresión ya no depende de L. Luego nos dice que podemos considerar el caso donde K es 2.4. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es simplemente modificar este K. K sería 2.4 y luego lo cambiamos con 10. En la C ahora nos dice lo siguiente. Plantea el problema de minimización de costos ahora en el largo plazo. Si estamos en el largo plazo, minimizamos el costo total, pero ahora L y K son variables
Y la restricción queda con la función que depende de L y K, porque tanto L y K se pueden modificar. Y nos pide que identifiquemos la función objetivo, que sabemos que es esta, que identifiquemos la restricción, que es esta, y ahora sí cambian las variables exógenas y las endógenas. Las endógenas son sobre las cuales puede decidir la empresa, que sería L y K, y las exógenas son las en las cuales no puede decidir, como el precio del salario en el mercado, el retorno de mercado, son las que no puede decir. Y en la D nos dice ahí las demandas de los factores y la función de costos mínimos de la firma. Entonces acá sí podemos aplicar nuestro lagrangiano, ya WL más RK más lambda Q menos L un tercio, K un tercio. Como decidimos sobre cuánto de mano de obra utilizar, derivamos respecto a L, sería W menos lambda un tercio L a la menos 2 tercios. Eso debe ser igual a 0. Luego derivamos respecto a K, sería R menos lambda un tercio. Acá falta el K. L a la un tercio por K a la menos 2 tercios. Podemos dividir ambas expresiones, sería W entre R es igual a lambda un tercio, L menos 2 tercios, K un tercio, lambda. Simplificamos todo esto y tendríamos W entre R es igual a K entre L. Esta es la expresión que maximiza nuestra elección de mano de obra y capital. Con eso podemos reemplazar en nuestra función de costo, en nuestra restricción, tendríamos lo siguiente. Acá despejamos, por ejemplo, podemos despejar primero K, que sería igual a WL por R, reemplazando en esta expresión tendríamos que W un tercio, L a la un tercio, R un tercio, sería L al cuadrado, W entre R. Y esta sería nuestra expresión de demanda de mano de obra. Tiene sentido. Si aumenta W, utilizamos menos trabajo, porque es muy costoso el trabajo. Si queremos producir más, tenemos que utilizar más mano de obra. Y si R aumenta, es sinónimo de que el capital se vuelve más costoso. Si el capital se vuelve más costoso, lo vamos a reemplazar por mano de obra, por tanto vas a demandar más mano de obra. Tiene sentido. Luego podemos agarrar eso y reemplazar en esa expresión de K. Tendríamos que W entre R multiplicado por toda esta expresión. Vamos a agarrar esa expresión y la vamos a simplificar.
Entonces, simplificando eso nos daría lo siguiente. Sería W 2/3, R 2/3 y Q. Tenemos esta expresión, la demanda de capital. Y lo mismo, si queremos producir más, tenemos que utilizar más capital. Si el costo del capital, que es R, sube, utilizamos menos capital. Si el salario sube, se hace más costoso utilizar trabajo, por tanto lo reemplazo por capital y aumenta mi demanda de capital. Con eso puedo hallar mi función de costo total, o que acá le hice costo mínimo de la firma, que teníamos que era así. Simplemente reemplazo W. W era Q por W R entre W elevado a la 1/3 y K es K es Q por W entre R a la 2/3. Toda esa expresión sería mi función de coste mínimo de la firma. Y como ven, depende simplemente de parámetros, que es W, que es una variable de mercado, R, que es de mercado, y K, que es la cantidad que quiero producir. Y en la parte lo que me pide es simplemente reemplazar en la expresión que saqué en B, es decir, en esa expresión que está en rojo, reemplazar W con 1 y R con 1. Tendría Q a la 3 medios más capital. Y también en la expresión de largo plazo, que es la que tiene la pantalla, reemplazar con unos. Sería Q más Q. Entonces ahora tenemos una expresión del costo total que, a diferencia del que estoy marcando en verde, ahora la expresión del costo total que estoy marcando en rojo depende de la cantidad producida y no de la cantidad de insumos que voy a utilizar. Y en la parte F nos está pidiendo graficar las funciones de costo de corto plazo y de largo plazo. Entonces podemos poner acá cantidad, acá costos. El costo total en largo plazo, que es lo que está en rojo, simplemente es creciente y con pendiente constante. Sería la siguiente forma, que sería de largo plazo con pendiente igual a 2. Y la de corto plazo sería esta. Esta sería de corto plazo. Hay una parte constante, que es el Q fijo. Ese sería como el costo fijo. Y tenemos una expresión de Q elevado a la 3 medios, es decir, a la 1.5.
Nos resulta que cuando Q es 0, vamos a tener un costo fijo, que es acá. Entonces, el intercepto es K rayita. Y mientras vamos aumentando Q, vamos a empezar a tener un costo así creciente. Sería el corto plazo. Entonces, eso nos dice que en el corto plazo nuestros costos van a ser siempre mayores a los costos que tendríamos en el largo plazo. Si nosotros queremos producir una cantidad Q0, el costo de producirlo en el largo plazo siempre va a ser menor a producirlo en el largo plazo. Hasta ahí el problema 3. ¿Tienen preguntas, chicos, hasta ahí? La pregunta 4 es una pregunta de costos. También es graficar el costo medio, el costo marginal. Y la única que está como novedad ahí es la parte G, que nos dice que este mercado está compuesto por 100 firmas. Hay la función de oferta de mercado. Entonces, para darles una guía de cómo se hace eso, vamos a poner lo siguiente. Supongamos que tenemos una empresa 1, la empresa 1, que tiene como función de oferta la siguiente. Esta es su función de oferta. La oferta de la empresa 1. Tenemos acá cantidad, acá el precio. Ya hay una segunda empresa que tiene una oferta de la siguiente forma. Oferta de la empresa 2. Si, por ejemplo, queremos producir la cantidad Q sub 0, nos está diciendo que la empresa 1 es capaz de producir y ofrecer a un precio menor que lo que puede ofrecer la empresa 2. Eso quiere decir que tiene costos menores, ¿no? Es más eficiente. Pero resulta que esas dos empresas están en el mismo mercado. Por tanto, vamos a tener que agregar sus ofertas. Para agregar sus ofertas, lo que se hace gráficamente es sumar sus cantidades en cada precio. Entonces, por ejemplo, en este precio sub 0, vamos a sumar las cantidades ofertadas por cada uno. Cuando es precio sub 0, la empresa 1 ofrece 0 y la empresa 2 ofrece 0. Por tanto, la oferta agregada es 0. Si el precio de mercado es ese P1, resulta que la empresa 2 ofrece una cantidad Q sub 0 y en ese mismo precio la empresa 1 ofrece una cantidad Q sub 1. Entonces, para eso tenemos que agregar, para hallar la oferta agregada, tenemos que agregar esas dos cantidades. Buscamos un punto donde el Q0 más el Q1 coincida con el precio sub 1. Entonces, ese punto ahora azul sería lo que ofrece a ese precio sub 1. Si hacemos lo mismo con todos los precios, un precio acá, por ejemplo, nos va a dar un punto acá. Y si juntamos todos los puntos, tendríamos la oferta de la industria o del mercado. Es decir, es una suma horizontal, ¿no? Estamos sumando las ofertas de forma horizontal.
¿Cómo sería una suma vertical? Solamente para que lo vean. Sería lo siguiente. Si tendríamos una curva así y otra curva así, lo que haríamos, en lugar de agarrar los precios, agarraríamos las cantidades. O sea, agarramos una cantidad sub 0 acá y decimos que la empresa en rojo a esa cantidad está dispuesta a pagar un precio 1 y la empresa azul está dispuesta a pagar un precio 2. Por tanto, buscaríamos un punto donde es la suma de esos precios, que sería la suma horizontal. Entonces, las dos curvas se sumarían, las dos curvas azul y roja se sumarían de esta forma. Ese sería A, este B, y esa sería la suma de las dos curvas. Esa sería una suma vertical que se utiliza en economía, pero ya en externalidades. Por ahora, solamente para que sepa. Eso es en forma gráfica, pero en forma matemática simplemente va a ser lo siguiente. Que la cantidad ofertada va a ser igual a la sumatoria de cantidades ofertadas desde la empresa 1 hasta la empresa N. Entonces, con eso ya pueden completar el ejercicio 4 en la parte G. Ahora pasemos al ejercicio 5. Nos dice que la función de producción solamente depende de un insumo que es L y tiene esta forma. Nos dice plantear el problema de maximización de beneficios. Maximizamos el beneficio y definimos cuál es el beneficio. El beneficio de una empresa es la diferencia entre lo que recibe como ingresos y lo que gasta en costos. Los ingresos es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad que produce y que vende. Y los costos totales, así. Podemos reescribir eso. Sabemos que el precio es un precio de mercado, que es una constante, pero la cantidad que produce nuestra empresa sí depende de, de qué decisión tome la empresa. Y sabemos que esa cantidad siempre va a ser igual a 2 veces la mano de obra que utilice elevado a la 0.5. Y como solo tenemos un insumo, el único gasto que vamos a tener va a ser el gasto que tenemos en pagar los salarios a cada unidad de mano de obra utilizada. En esa expresión tenemos variables endógenas y variables exógenas. Las exógenas son el precio que es de mercado, el W que es un salario de mercado, y en la endógena tendríamos la mano de obra, que es sobre la cual decide nuestra empresa. Si optimizamos los beneficios, tendríamos que derivar el beneficio respecto a la mano de obra, eso igualarlo a 0, y tendríamos lo siguiente. 0.5 por 2 sería 1 por P, L a la menos 0.5, menos WL es igual a 0. Pero igual a así. Tendríamos P entre 0.5 es igual a W. Veremos que P entre W es igual a L a la 0.5. Por tanto, L es igual a P entre W, todo al cuadrado. Y esa sería nuestra curva de demanda de mano de obra. Tiene sentido, ¿no? Si aumenta el salario, vamos a utilizar menos mano de obra, es más costoso el trabajo.
Y si el precio del bien aumenta, entonces vamos a recibir más por cada unidad vendida y por tanto vamos a querer vender más y por tanto vamos a querer demandar más mano de obra. Tiene sentido. Esa expresión sería nuestra demanda de mano de obra. Y si queremos ver nuestra función de beneficios máximos, simplemente tendríamos que reemplazar ese L en nuestra función de beneficios. Nos tenemos que P es una constante, 2 una constante, L a la 0.5 sería P entre W, y W por L sería lo siguiente. Tendríamos 2P al cuadrado entre W menos P al cuadrado entre W. Pues toda esta expresión sería la función de beneficios máximos, que solamente depende de constantes o de exógenas, que es el P y el W. Esa función también podría ser expresada en términos de Q, es decir, en lugar de reemplazar en esa expresión, a ver, tendríamos acá, bueno, por el momento no es necesario, pero también se puede poner expresión en función de Q. Ah, bueno, eso es lo que viene en la siguiente. Ya, en la parte C nos pide lo siguiente. Hallar la oferta de la empresa. Es decir, qué cantidad va a ofrecer a cada precio. Agarremos nuestra demanda. Acá tenemos la demanda de mano de obra. Le ponemos D de demanda y sabemos que la cantidad a producir es igual a todo esto. Podemos reemplazar esto acá y tendríamos lo siguiente. Y ahora sí tenemos una relación entre precio y cantidad. Y sabemos que una relación entre precio y cantidad es la curva de oferta, ¿no? Entonces podemos poner P a un costado, tendríamos Q por W entre 2. Esa sería nuestra curva de oferta inversa. La graficamos, sería la siguiente forma. Y la pendiente sería W entre 2. Y nos pregunta cómo cambia el precio de uno de los factores. ¿Cómo cambia cuando el precio de uno de los factores varía? Entonces, si por ejemplo, bueno, el único factor es W, ¿no? L. Entonces, si cambia W, ¿qué sucede con nuestra curva de oferta? Se vuelve más empinada, ¿no? Tendríamos a una oferta 2, que sería con un salario mayor. Eso quiere decir que si el precio de la mano de obra aumenta, nuestra empresa va a ofrecer el mismo bien, por ejemplo, Q0, a un precio mayor, porque evidentemente el salario aumentado tiene que cubrir ese costo adicional. Con el salario inicial tenía un precio sub 0 y ahora con el salario que aumentaba tendría un precio sub 1. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Como saben, en 15 minutos tenemos la evaluación conceptual número 5. Así que, si no tienen preguntas, pueden repasar un poco para su evaluación conceptual. Yo tengo que corregir un par de errores en la evaluación conceptual para que no haya problemas. Si tienen preguntas, igual en el chat me dejan y les voy contestando. Entonces tienen 15 minutos para repasar y voy a corregir unos errores en la S5.
Bueno, chicos, ya está la S5. Seguro en un minuto ya pueden ingresar.